No notaste cuándo empezó. No hubo un día específico. No hubo un momento claro en el que todo cambió. Simplemente pasó, poco a poco, casi de forma invisible. Al principio era solo un pensamiento más. Luego otra preocupación. Luego otra cosa que necesitabas resolver. Y cuando te diste cuenta, tu mente ya no se quedó en silencio. Sigues con tu rutina. Sigues haciendo lo que se tiene que hacer. Sigues respondiendo, trabajando, avanzando. Pero por dentro, algo no se detiene. Es como si hubiera un ruido constante, lo suficientemente bajo como para ignorarlo, pero lo suficientemente presente como para no dejarte en paz. Y lo más extraño es que te acostumbraste. Te acostumbraste a pensar todo el tiempo, a revisar todo, a imaginar escenarios, a intentar prever lo que podría salir mal. A eso lo llamas responsabilidad. A eso lo llamas cuidado. A eso lo llamas madurez. Pero déjame mostrarte algo que quizá nunca habías notado. Esto no empezó como un problema. Empezó como un intento de protegerte. Tu mente aprendió que si piensa más, si anticipa más, si analiza todo, tal vez puedes evitar el dolor, tal vez puedes evitar errores, tal vez puedes evitar perder el control. Y por un tiempo, eso incluso funciona. Te sientes en control, te sientes preparado. Pero hay un costo que nadie te dijo, porque mientras intentas controlar todo por dentro, tu mente ya no descansa, y lo que antes era protección, ahora se convirtió en agotamiento. No te das cuenta cuando esto sucede, porque no explota, se acumula, pensamiento tras pensamiento, preocupación tras preocupación, día tras día, hasta que llegas a un punto en el que ya no recuerdas cómo es estar en silencio por dentro. Y quizá esa es la parte más peligrosa. No es el ruido, es el hecho de que ya no se siente extraño. Sigues viviendo, pero con la mente siempre encendida, siempre activa, siempre anticipando. Y eso te va drenando de forma silenciosa, sin drama, sin aviso, pero constante, y por eso sientes que está empeorando. No porque haya aparecido algo nuevo, sino porque lo que ya estaba ahí nunca se detuvo, nunca se procesó, nunca tuvo espacio para terminar. Y ahora, todo está pasando al mismo tiempo dentro de ti. Y déjame preguntarte algo con honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste verdadera paz? No distracción, no cansancio físico, paz real. Esa sensación en la que tu mente no necesitaba hacer nada, no necesitaba resolver nada, no necesitaba pensar en nada. Si no lo recuerdas, entonces esto no empezó ahora. Esto lleva mucho más tiempo del que imaginas. Y lo que estás sintiendo hoy no es el inicio del problema, es la acumulación. Empezaste a involucrarte demasiado, en todo, no solo con lo que pasa afuera, sino con todo lo que podría pasar. Tu mente no solo responde al presente, entra en cada situación como si fuera responsable de resolver todo antes de que suceda. No solo vives el día más todas sus posibilidades, y eso parece útil, parece que estás siendo cuidadoso, parece que estás siendo estratégico, parece que te estás protegiendo, pero en realidad nunca sales de las situaciones. Incluso cuando ya terminaron, una conversación simple se queda en tu mente por horas, a veces días. Repasas lo que dijiste, lo que pudiste haber dicho, lo que la otra persona pudo haber pensado. Y cuando te das cuenta, sigues ahí, atrapado en algo que ya terminó. Y eso no pasa solo con personas, pasa con decisiones, con responsabilidades, con cosas pequeñas y grandes. Todo queda abierto, todo sigue en movimiento, todo sigue pidiendo energía.
Y la parte más pesada no es la cantidad de cosas, es el hecho de que nada realmente se cierra dentro de ti. No cierras ciclos mentales, los cargas, y cada nuevo día no empieza ligero, empieza acumulado, con todo lo que quedó abierto, todavía activo. Y eso crea un tipo de agotamiento que no aparece de golpe. Crece, se expande, ocupa espacio, hasta que empiezas a sentir algo extraño. No necesariamente estás abrumado por fuera, pero por dentro sientes que ya no hay espacio. Y eso cambia completamente la forma en la que vives, porque incluso las cosas simples empiezan a pesar. Tomar una decisión pequeña cansa. Responder un mensaje requiere esfuerzo. Pensar en el siguiente paso parece demasiado. No porque no puedas, sino porque tu mente ya está llena antes de empezar. Y quizá nunca lo habías visto así. Quizá pensabas que el problema era que hay demasiado por hacer, pero no es eso. El problema es que nunca sales de las cosas. Entras y te quedas. Te involucras y continúas, piensas y no cierras. Y eso crea un estado constante de involucramiento, sin pausa, sin respiro, sin espacio. Y cuando no hay espacio, cualquier cosa nueva pesa, incluso cuando no debería. Y ahí es donde el agotamiento empieza a hacerse visible, no como un colapso, sino como una pérdida gradual de energía, de claridad, de presencia. Y si esto continúa, llegas a un punto en el que no solo estás cansado, estás saturado, y aún así sigues funcionando. Te despiertas, haces lo que se tiene que hacer, respondes, resuelves, cumples. Por fuera, todo parece normal, tal vez incluso eficiente, pero por dentro, algo se está consumiendo, lentamente, en silencio. Sigues produciendo, pero no estás recuperando. Y eso crea una ilusión peligrosa, la ilusión de que todo está bajo control, porque mientras todavía puedes con tus responsabilidades, crees que estás bien. Pero déjame mostrarte lo que realmente está pasando. No estás funcionando bien, estás funcionando al límite. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Un funcionamiento sano tiene renovación, tiene pausas, tiene espacio, tiene recuperación. El tuyo no. El tuyo es continuo, constante, sostenido por esfuerzo, no por equilibrio. Y eso no aparece de inmediato, porque aprendiste a adaptarte, aprendiste a ignorar las señales pequeñas, aprendiste a seguir adelante incluso estando cansado, aprendiste a normalizar el exceso, y mientras más lo haces, más te alejas de tu estado natural, hasta que llega un punto en el que el cuerpo empieza a reflejar lo que la mente ya venía sintiendo desde hace tiempo. El cansancio físico aparece sin una razón clara. La falta de energía se vuelve constante. La motivación disminuye. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que empiezas a perder presencia. Estás en los lugares, pero no estás completamente ahí. Escuchas, pero no absorbes. Vives, pero no sientes igual. Y eso no es falta de interés, no es falta de ganas. Es falta de espacio interno. Tu mente está tan ocupada manteniendo todo en funcionamiento que no queda energía para vivir el momento de verdad. Y eso crea una desconexión sutil, no con las personas, no con la vida, sino contigo mismo. Y lo más peligroso es que eso no llama la atención, porque sigues cumpliendo, sigues siendo responsable, sigues haciendo lo que se tiene que hacer. Pero por dentro te estás alejando cada vez más del equilibrio, y este tipo de desgaste no se rompe de golpe, se acumula, hasta que algo empieza a fallar, no por fuera, por dentro. Y cuando eso pasa, no es falta de capacidad, es falta de energía real, y eso cambia todo.
Llega un momento en el que todo empieza a parecer urgente, incluso cuando no lo es. Tu mente ya no logra diferenciar lo que realmente importa de lo que puede esperar. Todo queda en el mismo nivel. Todo parece necesitar atención inmediata. Un mensaje simple se vuelve algo que debe responderse perfecto. Una decisión pequeña parece tener consecuencias enormes. Un detalle se vuelve un problema. Y eso no pasa porque tú quieras. Pasa porque tu mente perdió el sentido de prioridad. Está tan acostumbrada a operar en estado de alerta que trata todo como si fuera demasiado importante para ignorarlo. Y eso te atrapa, porque cuando todo es importante, nada puede dejarse para después. Y cuando nada puede dejarse para después, nunca descansas de verdad. Incluso cuando te detienes, tu mente sigue eligiendo, evaluando, decidiendo. No te das cuenta, pero estás constantemente en un estado de microdecisiones, todo el tiempo. ¿Qué responder? ¿Cómo responder? ¿Cuándo responder? ¿Qué pensar? ¿Qué evitar? ¿Qué anticipar? Y eso consume una cantidad enorme de energía mental, mucho más que las grandes decisiones, porque no se detiene, es continuo. Y la parte más peligrosa es que eso empieza a afectar tu claridad. Empiezas a dudar de decisiones simples. Revisas cosas que ya estaban resueltas. Sientes que nada es suficiente. Y eso crea un ciclo. Mientras más dudas, más piensas. Mientras más piensas, más te cansas. Mientras más te cansas, menos claridad tienes. Y mientras menos claridad tienes, más todo parece urgente. Y en ese punto, ya no eres tú quien tiene el control, es tu mente. Ella marca el ritmo, ella define el peso, ella decide qué merece atención, y tú solo sigues, cansado, sobrecargado, sin darte cuenta de que el problema no es la cantidad de cosas, es el estado en el que tu mente está funcionando. Y mientras ese estado no cambie, incluso las cosas simples seguirán sintiéndose pesadas. Sin darte cuenta, tu mente empezó a vivir en el futuro, no en el presente. No solo estás reaccionando a lo que pasa, estás constantemente intentando evitar lo que podría pasar. Antes de que cualquier problema aparezca, tú ya estás ahí, pensando en lo que puede salir mal, en lo que puede fallar, en lo que necesita ser corregido. Y eso parece inteligencia, parece preparación, parece que estás siendo alguien responsable. Pero hay una diferencia importante aquí. No te estás preparando, estás anticipando el sufrimiento. Tu mente intenta vivir todos los escenarios posibles para que ninguno te tome por sorpresa. Pero eso tiene un efecto silencioso. Empiezas a vivir experiencias que nunca ocurrieron. Sientes el peso de situaciones que todavía no existen. Te desgastas con posibilidades y eso te mantiene en un estado constante de alerta, como si algo estuviera siempre por salir mal, incluso cuando todo está bien, incluso cuando no hay ninguna amenaza real. Tu mente no apaga ese modo, sigue activa, siempre buscando el siguiente riesgo, el siguiente problema, la siguiente cosa que necesita evitarse. Y eso te quita algo esencial, la presencia, porque estar presente requiere confianza, requiere la capacidad de vivir el ahora, sin tener que controlar el después, y en ese estado, eso se pierde. Tú estás aquí, pero una parte de ti ya está en lo que podría pasar, y eso fragmenta tu atención, divide tu energía y aumenta aún más el cansancio, porque no estás viviendo una cosa a la vez, estás viviendo varias al mismo tiempo, algunas reales, otras solo posibles, y todas consumen energía de la misma forma. Y mientras eso continúa, el cuerpo puede detenerse, pero la mente no.
Y cuando la mente no se detiene, el descanso nunca es completo. Llega un punto en el que notas algo extraño. Pensar ya no te lleva a ningún lugar. Sigues pensando, sigues analizando, sigues intentando entender, pero nada se resuelve realmente. Las mismas ideas regresan, las mismas preguntas aparecen, las mismas dudas permanecen. Es como si tu mente estuviera girando sin salir del lugar, y eso cansa profundamente. Porque pensar debería darte dirección, debería traer claridad, debería ayudarte a avanzar, pero ahora te mantiene atrapado, y quizá nunca lo habías visto así. El problema no es que pienses demasiado, es que no liberas nada. Nada se cierra realmente dentro de ti. Empiezas un pensamiento, pero no lo terminas. Analizas una situación, pero no la cierras. Intentas entender, pero sigues regresando. Y eso crea una acumulación constante, porque cada pensamiento que no se cierra permanece activo, ocupando espacio, consumiendo energía, y mientras más pasa eso, más difícil se vuelve encontrar claridad, porque tu mente está llena de procesos inconclusos, como un sistema con demasiadas pestañas abiertas, todo funcionando al mismo tiempo, pero nada terminado. Y eso genera una sensación de bloqueo. Quieres avanzar, pero no puedes. Quieres decidir, pero no confías. Quieres descansar, pero no sueltas. Y eso no pasa porque no seas capaz. Pasa porque tu mente nunca llega a un punto de cierre. Sigue girando, buscando una respuesta perfecta que nunca llega. Y mientras esperas esa respuesta, todo sigue activo, todo sigue pesado, y tú sigues atrapado en el mismo ciclo. Pensar sin resolver, analizar sin cerrar, reflexionar sin liberar, y eso, poco a poco, lo va drenando todo. Intentas conectarte con Dios, pero no puedes, no porque no quieras, lo intentas, te detienes, respiras, oras, reflexionas, pero tu mente no acompaña, sigue acelerada, sigue llena de pensamientos, sigue dispersa, y eso crea una sensación difícil de explicar, como si Dios estuviera distante, como si algo estuviera bloqueando esa conexión, pero no es ausencia de Dios, es exceso dentro de ti. Tu mente está tan llena que no hay espacio para percibir lo sutil. La presencia de Dios no necesita ruido, no necesita intensidad, no necesita esfuerzo mental, se manifiesta en el silencio. Y si no hay silencio dentro de ti, no es que Dios no esté, es que no puedes percibirlo. No necesitas más respuestas, necesitas menos ruido. Tu mente ya está llena. Y mientras más intentas entender todo, más te cansas, porque estás intentando resolver el exceso con más exceso. Pero el cambio no viene de ahí. Empieza cuando permites no saber, permites que algo quede abierto, permites que no todo se resuelva ahora. Y eso cambia todo, porque tu mente empieza a desacelerar, aparece espacio, y en el espacio llega la claridad. Pensabas que estabas empeorando, pero no es así. Llegaste al límite, el límite de cargar todo tú solo. Y eso no es caer, es romper un ciclo de exceso, de control, de sobrecarga, y eso abre espacio para algo nuevo. Y ahora, entiendes, no con una mente acelerada, sino con una claridad más silenciosa. No estás roto, no perdiste el control, solo llegaste al límite de vivir así. Y ese límite no es el final, es el punto donde algo necesita cambiar. No necesitas resolver todo, necesitas dejar de cargar todo, y poco a poco, tu mente va a aprender que no necesita funcionar de esa manera, y en ese espacio,
algo regresa. Presencia, claridad, paz. Y esa paz no llega porque todo se resolvió. Llega porque dejaste de intentar resolver todo. Y eso cambia todo.